Y estamos ya con Elizabeth Otavalo. Elizabeth, qué gusto tenerte acá. De entrada te preguntaría, ¿qué significado le das a la palabra madre? ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo la interpretas? Es una palabra completamente integral. Una integralidad de amor, de cuidado, de protección, de impulso. Es simplemente... Me robaron a mi hija. Ya no soy madre de María Belén. Mamá es todo. Mamá es para siempre. Mamá no es tiempo. ¿Cuándo pensaste por primera vez en ser madre? ¿Cómo lo imaginaste ese momento? ¿Eras joven, adolescente? ¿Cómo te sentías en ese momento cuando pensaste que podías ser madre y querías ser madre? Bueno, yo fui madre, no se dice madre soltera, ¿no? Porque, ¿qué es eso de madre soltera y madre casada? Es madre. Sí. Entonces, fui muy joven. Yo estaba en el colegio María Angélica Hidrobo. ¿Ya? Y tenía a mi enamorado y me embaracé. ¿De qué edad? 18 años, 17, 18 años. ¿Ya? ¿Y ahí pensaste que querías ser madre o no querías ser madre? Me asusté, no sabía qué hacer. De hecho, en ese tiempo habían unos carteles por la Marín, aborto seguro. Yo te hablo mi hija falleció a los 34 años, de hace 35 años atrás. Ya había esos carteles, ¿no? Y hasta me puse a pensar y digo, Dios mío, pero también tengo el otro espacio que vengo de un espacio donde mamá cuidaba mucho y protegía todo ese ámbito familiar y decía que Dios da un hijo porque te lo mereces. Entonces siempre yo dije, Dios da un hijo porque me lo merezco. Bueno, ahora me lo merezco. Entonces pero viste esos carteles y pensaste en el aborto. Claro, sí. Claro, pero eso te digo a la vez que yo veía, porque yo pasaba en el bus, ¿no? Y yo veía aborto seguro. O sea, aborto seguro. Y recuerda que en ese tiempo no era aceptado que... Ni siquiera se hablaba, era una cosa muy... No, y no era aceptado en el colegio que te permitan estar embarazada y seguir estudiando. Eras castigada, eras denigrada. No había esos derechos. Habías cometido un pecado. Exacto. Entonces, ¿qué hice yo? Yo cogí un bus cualquiera. Un bus cualquiera, y ese bus me llevó a Sangolquí. Terminé yéndome a Sangolquí y empecé a caminar y a caminar. Entonces, ahí decidí tener a mi hija. No sabía que iba a ser hija. Pensé que iba a ser varón. ¿Qué te decidió a tenerla, a obviar esa posibilidad del aborto? El sentirla. El tratar de... Dije, bueno, soy joven, pero voy a poder sacar adelante a mi hijo. Si mi mamá pudo, ¿por qué yo no? Pero ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo aviso? ¿Cómo le cuento a mamá que estoy embarazada? Y a un papá que era militar. ¿Cómo le digo? Si él, pensabas que te podía castigar. Claro, si él pretendía que las cosas sean completamente rectas y que Elizabeth siempre... Yo pertenecía al club de danza, yo pertenecía a la estudiantina, yo me fui a otros países ganándome concursos. Entonces era como, aquí se truncó todo. Entonces en ese tiempo incluso bailábamos en el APC con danza. En el colegio Ángel Polibio Chávez. Claro, con Lupita, ella me daba una beca. Ella me daba una beca y era más abajito de acá, por la Floresta. Sí, ahí yo iba todos los sábados y tenía una beca y tenía ballet y danza. ¿Y ya no pudiste seguir haciéndolo? Ya no. Ahora, yo siempre tengo una pregunta que cada vez que lo hago a una mujer que ha sido madre o que va a ser madre, depende mucho de las circunstancias. Pero con el pasar de los años, tú, todos los que has vivido además, ¿cuándo sientes en el organismo, en el cuerpo que eres madre? ¿Qué síntomas se siente? ¿Cómo sienten las mujeres el momento en que algo ocurre ahí adentro y dices, ya soy mamá? Pues desde el primer momento que tú decides ser mamá, o que yo decidí ser mamá, dije, ya soy mamá. Con miedo, sí, con mucho miedo. ¿Pero qué sientes en el cuerpo? ¿Qué hay? ¿Cómo es eso? Pregunto esto porque los hombres jamás podremos sentir algo así. No, obviamente no. Pero es la transformación de tu mismo cuerpo. ¿Cómo se va adaptando al crecer de tu estómago? O simplemente cuando sabes que tienes que proteger por instinto. Ya ni siquiera es eso de hay que pensar o te enseñan o estás educada para ser mamá. Es ese instinto de protección. Entonces ya empiezas a hablar contigo mismo y sabes que te escucha. Y conversas con tu hijo y tu hija. Y sabes que te escucha dentro y le dices, lo voy a hacer por ti.
o le comentas tus tristezas. En mi caso... ¿Te sentías sola ese rato cuando lo concebiste o te sentías acompañada? No, pues completamente sola, porque yo vengo de una familia completamente humilde, ¿no? Y el papá de María Belén tenía una mejor economía. Ya. Entonces ahí era la humillación. Era, si quieres tenle, pero no, yo no quiero tenerte. No asumo. O sea, si te da la gana, tenlo. Entonces, y mira cómo es la vida, ¿no? Después de 34 años, cuando mi hija falleció, se asoma. Asesinaron, ¿no? No falleció, la asesinaron, sí. Cuando mi hija se asoma, el padre de esos típicos machistas narcisistas, se asoma: Elizabeth, permíteme cargarle al ataúd de María Belén. O sea, tú te sorprendes y dices, ¿qué? Nunca apareciste, ¿qué pasó? O sea, señor Bernal, vaya, camine, regrésese por esa puerta. Pero si eso le quita culpa, vaya. Claro. O sea, yo dije, vaya, yo ese momento no estaba como para pelear ni discutir. Pero para mí ella fue todo. O sea, desde el primer momento que yo supe que María Belén estaba aquí dentro, fue todo. Fue mi impulso de estudiar, fue mi impulso de crecer, fue mi impulso de criarnos juntas. Yo sabía decirle, nosotros nos criamos juntas. Y mira que a veces salíamos hasta a bailar. A bailar, sí. Sí, salíamos a farrear juntas. O nos íbamos a tomar un café o de pronto un vinito y una cerveza. Es que tú te ves muy joven. Hasta ahora te ves muy joven también, sí. Y en esa época te sentías muy joven también, por supuesto. Yo crecí con ella. Crecí con ella de la mano. Crecí diciéndole, nos toca trabajar. Ya. Nos toca estudiar, hija. Y nos toca seguir adelante. Y yo tengo una visión de la vida diferente. No era la acumulación de pronto de dinero o del mejor carro. Era el prepararme y demostrarles que el conocimiento tiene poder. Y cuando tú conoces, nadie, absolutamente nadie, te puede meter el dedo aquí. Y esos meses del embarazo, no quiero entrar al parto, que es una situación muy particular, por supuesto, ¿qué cambia tu perspectiva de lo que era con respecto a tu mamá? ¿Crees que ahí te referías a tu madre, tenías como referencia a tu madre? Es decir, pasar de ser hija a ser madre, ¿cómo cambian esas circunstancias en el embarazo? Primero yo era muy joven y comenté a mi mamá, ¿no? Entonces mi mami me dijo, ¿y ahora, hija, qué vamos a hacer? Pero tuve un apapacho de mamá y dijo, bueno, donde comen dos, comen tres. Pero a mi papá no le gustó eso. Claro. Entonces me dijo, hijita, usted, ese bebé nace y usted busca trabajo. Pero por Dios, sigue estudiando. Pero acabaste de estudiar, ¿no? Sí. Claro que sí. Sí, me gradué embarazada de 2 meses. ¿Y la relación con tu madre, cómo se dan esas circunstancias? Porque entre mujeres, entre madre, hija y madre, obviamente, digamos que esto va a decir medio raro, suena raro, pero hay una complicidad ahí. Sí, mi madre siempre ha sido más que mi cómplice, mi compañera. Compañera, sí. Mi compañera de codo, mi compañera de llanto, mi compañera de amor. Siempre ella me ha apoyado para que yo estudie y le ha cuidado a Belén. Para que yo estudie o vaya incluso al exterior, y ella siempre le quedaba protegiendo a mi hija. Entonces mamá era para mí, como dicen ahora, las alcahuetas. era mi alcahueta de vida. Pero siempre me decía, dame los resultados. Yo te cuido, pero aquí hay resultados. Quiero el pase de año de la universidad. Porque claro está, yo dividía incluso la universidad. A veces le escogía no todas las materias para un año porque era completamente duro. Estudiaba de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Me iba a trabajar a las 9:30, salía a las 5 de la tarde y estudiaba de 5:30 a 9:30 de la noche. Era fuerte. Eran jornadas largas y eso vivió conmigo mi hija. Y aprendió contigo, además de esa lucha que le estás planteando ahí. Yo te pregunto otra cosa que tiene que ver, por eso te decía la diferencia entre embarazo y lo demás que viene a continuación. Porque es muy romántico, en el mejor sentido de la palabra, es muy idealista, es muy tierno, carga una ternura enorme el embarazo, pero después ya viene lo otro, es decir, ya nace, el parto es duro, es difícil en ciertas circunstancias, pero ya criar una hija, en este caso, ¿cambia el concepto de madre? Cambia el concepto de vida. Cambia el concepto como tú tienes que ser el ejemplo o tratar de guiarnos entre las dos. Es que no tienes tampoco
una guía debajo del brazo cuando ella nace o cuando él nace. Tienes que definitivamente asumir esa facultad que te da la vida, esa oportunidad que te da la vida. Y yo desde que ella nació empecé a trabajar en desarrollo infantil. Entonces tuve esa gran oportunidad de saber todo lo que eran derechos de los niños. Y tuve esa gran oportunidad de ver cómo tengo que guiarle a María Belén. Y con ella experimenté, porque ningún padre está preparado, ¿no? Entonces con ella experimenté todo ese camino. Y aquí estoy. ¿Y cómo son las primeras experiencias de tener un ser humano, pequeñito, casi que indefenso, incapaz de hacer cosas, desde la condición de madre? Porque los hombres vemos desde afuera y vemos que parecería que es la evolución natural, pero la madre va condicionando ciertos comportamientos también de los hijos. Es difícil, porque primero, si bien es cierto, el amor le cubre todo, pero con el amor no le compras pañales, no le compras la leche. Yo tenía que salir a trabajar y ahora ¿cómo lo hago? ¿Quién me da? ¿Quién mantiene a mi hija? Y más aún cuando hay un padre completamente ausente. O sea, ¿no apareció? Nunca. ¿No le fue ni a ver nacer? Nunca, Nunca, ya. Nunca. Entonces primero yo fui a dar a luz, yo di a luz orgullosamente en la maternidad Isidro Ayora, sí. Una maternidad gratis, gratuita. Ahí fui a dar a luz. Con grandes profesionales además, porque conozco de eso, sí. Y bueno, yo tengo esa experiencia y agradezco mucho que tuve la oportunidad de utilizar ese servicio público y María Belén nació ahí. Por eso digo, pero después vienen los problemas, las malas noches, que el dar de lactar, que la comida. ¿Cómo procesas eso? Y que no puedes, ¿no? Porque ¿quién te enseña a hacerte de pronto el pezón? Porque eso es algo que tienes que hacer cuando... Entonces, que se te parten los pezones porque el bebé no puede cogerlo y cosas así, pero vas aprendiendo. Y es duro y vas llorando con ella, y más aún cuando eres sola. Claro. ¿Y no te dejaba dormir María Belén? No, era bien llorona, era muy llorona. Decía, mami, ¿por qué? Yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago con ella? Y así te tocaba ir a estudiar, además. No, después que di a luz yo dejé pasar unos 8 meses. Unos 8 meses y no estudié. Después ¿Y no te dejaba dormir? Y no me dejaba dormir. Pero después siguió creciendo y esa samba empezó a crecer. Y era mi orgullo. Y en ese proceso, sigamos en esta etapa de lo que vas descubriendo ser madre, ¿hasta dónde tenías en cierto momento como un agotamiento? Es decir, ¿por qué me diste esto? ¿Por qué me pones a este trabajo tan pesado que es duro, por supuesto? Sí, yo joven, viendo que mis compañeras de colegio hasta se fueron de paseo de fin de año y de sexto curso. Pues, claro, ¿no te fuiste entonces? Yo no fui. O sea, primero no tenía los recursos porque mamá me dijo, lo siento. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llega, y no podía protestar, de hecho, ¿no? Luego de eso dije, ya pues, pero el simple hecho de no dormir, el simple hecho de que ya no puedes tú exigir a tus papás como antes, que te den algo. Ya no puedes, ya no tienes esa facultad, ya te limitas, tienes otra persona ahí que están dándole de comer y no tienes nada afuera, pero ellos me dijeron, sale a trabajar. Al mes que mi hija tuvo, al mes yo salí a trabajar. ¿Todavía le dabas de lactar, por supuesto? Todavía le daba de lactar, yo le dejaba la lechecita. Ay, me hiciste acordar cosas que no pensé. Claro, pero de eso se trata, de conversar sobre esas situaciones para poder exteriorizar esos sentimientos. Y a diferencia, por ejemplo, te digo esto para pensarlo así, y lo tomo así, lo planteo así, a diferencia de los animales, digamos, en general, la mujer, la hembra, nace, lo deja a veces ahí. En cambio, en los seres humanos, ese hijo, esa hija, entra en el espacio de uno. Se incluye dentro del espacio. Si no tiene las condiciones, incluso a la cama le hace más pequeñita o más grande para que se acomode. ¿Cómo cambia esa relación también del espacio en la casa y obviamente con la alegría que eso significa y le da a uno? No, pues ya es prioridad. Ya no le das el espacio. Ya eso es de ella. Tú tienes ya el espacio chiquito. O sea, si ya, claro, tú pierdes todo lo que es el espacio. Entonces ahí llega tu hijo o tu hija y le das a ella lo que se merece, porque es la protección que tú le das, ¿no? Claro, ese amor, y que cuando es las noches y estás en el mejor de los sueños, empieza la chilladera, o se enferma, o tiene fiebre. María Belén siempre tuvo problemas de garganta.
siempre tuvo problemas de garganta, entonces cuando ella ya fue adolescente, ahí le sacamos ya las amígdalas. No tenía amígdalas. No tenía amígdalas. Y en esos momentos de enfermedad, incluso de angustia, ¿pensabas que se podía perder tu hija? Nunca. No. Nunca. Ella era muy enfermiza, pero yo creo que era como todos los niños. Yo digo muy enfermiza porque era la primera vez que yo también estaba estrenándome como mamá. Ajá. Pero yo creo que eso es parte del crecer de un niño, que se enferma, que va adquiriendo defensas, y aparte de eso, es que vamos creciendo los dos, pues, de la mano. Porque la angustia que uno tiene, en el caso mío, por ejemplo, en la primera enfermedad, uno dice, se me va a morir, se me puede ir, y no sabe cómo actuar. Nunca se te pasó por la mente eso. Yo tenía una guía, una profesional, mi mamá. Claro. Entonces me decía, no pasa nada, tranquilízate, esto es así y así van las cosas. Es más, había momentos en que ella algo le pasaba y estaba con fiebre, mi mamá, las viejitas, ¿no? Ya le dio el mal aire y que le limpiaba por ahí y en realidad se curaba. Claro. O sea, y hay una cierta magia en las manos de las abuelas y de los viejos, ¿no? Así es. Claro. Entonces ahora que yo soy abuela también voy a tener esa magia con mi nieto. Claro. Pero Eli, para ir cerrando en esta primera parte, todo esto que estamos conversando, a la distancia de los años, ¿te volverías a plantear la posibilidad de ser madre más joven, con mayor experiencia? ¿Cómo te verías de nuevo como madre? ¿Cómo te plantearías ser madre de nuevo? No cambiaría nada. Nada. Si la vida, el universo, Dios me daría la oportunidad de escoger nuevamente si quiero tenerle, nuevamente le tuviera. ¿Y por qué le llamaste María Belén? Porque tiene dos nombres fuertes. Verás. María, ya sabemos lo que significa, Belén también, que es todo lo que implica en la religiosidad cristiana. ¿Por qué escogiste María Belén? Hubo una vez que mis compañeras de colegio ya nos íbamos a graduar y me dicen, vamos al quinche. Vamos al quinche porque tenemos que entregar nuestro proceso de estudio a la Virgen. Le digo, está bien. Yo no era curuchupa, pero ella sí. Ajá. Digo, bueno, vamos. Y nos vamos y me fui. ¿Al quinche? Al quinche. Me fui al quinche. Al día siguiente yo me hago la prueba del embarazo. Al día siguiente de haber ido al quinche. Exacto. Ya. Me hago la prueba del embarazo y estaba embarazada. Digo, Dios mío, y ahora, Jesús. Entonces yo decía, si es hombre se va a llamar David. Ajá. Y si es mujer se va a llamar María. Y ahí está, se llamó María Belén. ¿Y por qué Belén? María estaba bien, pero Belén... Sí. Belén porque me gustaba el combinado. No, siempre yo tenía como esa protección para mis hijos. Mira, mi nieto se llama Isaac y mi otro hijo se llama David. Hagamos la pausa, vamos a volver enseguida para seguir conversando con Elizabeth Otavalo. Por supuesto, el acontecimiento del Día de la Madre siempre trae muchas reflexiones, muchas connotaciones, pero también ilusiones, ternura para pensar el enorme significado que tiene esto, ser madre. Estamos de vuelta con Elizabeth Otavalo y una de las cosas que siempre quedan en la duda después de todo lo que ha ocurrido en el 11 de septiembre del año 2022 y que además hemos acompañado tu proceso, hay un elemento nuevo en este momento. Tú estás a cargo del hijo de María Belén, eres ahora la madre del hijo de María Belén, él es Isaac. ¿Qué te da esto? ¿Qué te pone de nuevo otro desafío, otro reto? ¿Qué significa ahora ser la madre del hijo de tu hija? Sabes que yo siempre, desde que él nació, he estado presente, pero no con esa responsabilidad absoluta. En todo caso, es el cuidado como malcriándole, el cuidado... Más mimadoras son las abuelas. Yo con mis hijos era completamente, ponía reglas, ponía normas, pero con Isaac no. O sea, él es mi vida, pero hoy por hoy mi vida dio un giro. Claro. Un giro total, y ese giro es que tengo a un hijo, ya no a un nieto. Y ahora mi hijo tiene 14 años ya, el próximo mes. Pero ya no puedes ser la abuela mimadora. Ya no. Ya no vas a poder ser. Ya no soy. ¿Y cambia en algo la relación con él? Claro, por supuesto. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, a ver. Mi hijo está viviendo desde lo sucedido el 11 de septiembre. Desde el 12 de septiembre está mi hijo conmigo. Claro. Y sus 5 perros, ¿no? Porque María Belén
como ella adoptaba perro que veía, perro que le rescataba. Ajá. Entonces es no solamente el Isaac, tengo 5 perros y mi hijo Isaac. Entonces ahora tengo que ponerle reglas, normas. Usted el teléfono hasta tal hora, usted solo ve la televisión hasta tal hora, si quiere jugar con la Switch, eso. Y me dice, mamá, ¿por qué te has vuelto vieja? No. Eso me dice Isaac, mamita, Ya. ¿por qué te has vuelto vieja? Yo quiero la de antes, le digo, mi amor, pues que antes mamá estaba aquí, mamá ponía las reglas. Claro. Y entre los dos queríamos cortarlas, pero ahora ya me toca ponerte yo las reglas y tú tienes que asumir. Conversas mucho con él. Mucho, muchísimo, Ya. mucho, mucho. De hecho, sabes que tenemos un proceso incluso de patria potestad. Sí. Tengo un proceso que estamos ya en juicio y yo espero que otro padre ausente de 14 años Ya. y después de tanto tiempo ahora sí cree que él puede tenerlo, pero no. Aquí estoy yo y María Belén me dejó un legado y ese va a ser su hijo. ¿Y cómo abordas con Isaac la ausencia de la madre? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo procesas? ¿De qué manera eso va incluso a construir otra relación contigo? Ha sido duro, Orlando, muy duro, muy duro. No sabíamos cómo. Ni siquiera, es más, nadie está preparado para Nadie, perder por un supuesto, hijo. ajá. Nadie, nadie en absoluto. Y menos como lo que sucedió con mi niña. Había veces que 1, 2, 3 de la mañana lloraba y yo le sentía lo que lloraba. Los 2 primeros meses yo dormí con él. Ya. Dormí con él, lo apapachaba, le dejaba tapadito y de ahí me iba a mi habitación. Ahora sí ya está durmiendo en su habitación, pero tuvimos que todos sus juguetes tratar de crearle el mismo espacio que tenía en su casa, llevarlo a mi casa. Él se levanta a veces todavía, mamá, quiero a mi mamá. Yo te quiero mucho, mamá, pero le extraño a mamá. Y hazle entender que nunca más, nunca más en la vida ella va a estar para mimarle, para besarle, para cuidarle. O simplemente ellos eran 11 de la noche, quiero un helado. Y los 2 de la mano se iban a comprar ese helado. ¿Cómo le haces entender, Dios mío? ¿Cómo? ¿Cómo hago entender que perdí a mi hija y ahora tengo que criar a mi nieto? Y debo estar fuerte. Porque la fortaleza no solamente es estar ahí, es pelearme contra el mundo. Sí. Es doloroso porque además hemos seguido de cerca esta situación y le conocemos a Isaac, le conocemos a ti, estamos al tanto de lo que está pasando. Y cualquier palabra que te diga no llena absolutamente nada. De todas maneras, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con todo lo que ya ha circulado alrededor de todo este proceso, que no acabará nunca, porque nunca te va a recuperar a tu hija. ¿Qué significa para ti ser madre coraje? Que es un poco lo que hemos visto como parte de un símbolo en América Latina, en el Ecuador ahora con fuerza. Y ser madre coraje parecería que es decirle, es una mujer fuerte, pero como vives, no es suficiente con eso. Yo no sé la calificación de madre coraje. Yo considero que soy una madre, yo creo que todas las mamás que perdemos a un hijo, a una hija, de la forma que yo perdí, se volvería más, no sé si menos, pero más que yo. Cuando yo perdí a mi hija, fue tan duro que desconocí al mundo. Yo desconocí al mundo, desconocí el miedo, Orlando. Claro. Yo tengo pánico a las ratas, pero puedes creer que a las 10 de la noche, en una quebrada, buscando con un palito entre la basura, para ver si le encuentro a mi hija. Eso es coraje, pero coraje de verdad. Es coraje para saber dónde está, porque es tu hijo, tú le criaste, de aquí salió, es de mi propiedad. Y cuando es de mi propiedad, cuando tú lo hiciste, cuando tú lo protegiste, viene un sinvergüenza y la mata. ¿Por qué? Y ahora, ¿quién era Elizabeth Otavalo antes? Cualquier ser humano común y corriente. Pero ahora sí, Elizabeth Otavalo está para rato y está para siempre.
Y tu miedo también tiene que ver con el poder que en alguna medida protegió al criminal, al asesino, que quiso encubrir el crimen en sí mismo, tomando en cuenta que ocurrió en un cuartel, en una institución policial. Ese miedo al poder te afirma, ¿te sentías antes capaz de enfrentarlo? ¿Cómo te ves ahora frente a ese poder? Yo no sé si sea poder, pero yo creo que el conocimiento es poder. Y los 34 años o 33 años que yo trabajo en entidades públicas me dan el conocimiento para saber específicamente dónde está el meollo del asunto, quién no lo puede hacer. Y como mi hija me sabía decir, mamá, ¿por qué estudias gestión pública o política pública? Si eso no se gana, yo decía, alguien tiene que trabajar desde territorio. Claro. Y esa es la forma, yo creo que Dios me estuvo guiando y transformándome, puliéndome para que yo me enfrente, yo digo y voy a volver a repetir, a estos monstruos, la policía y el Estado. Entonces ellos creyeron que, ¿qué más quiere, señor Elizabeth, si le estamos buscando? No de esa manera, es de esta manera que tienen que buscarle a mi hija. ¿Cómo me engañaron? ¿Cómo se atrevieron a jugar con mi inteligencia? ¿Cómo se atrevieron a tratar de engañarme? Todos ellos fueron unos abusivos frente al dolor y a la pérdida de mi hija. ¿Cuál era tu criterio de la policía antes de todo esto? ¿Cómo veías a la policía, que siendo un ente represor por naturaleza, en su consigna dice, estamos para servir, para proteger, etcétera? ¿Qué cambió? Entenderás tú que mi yerno era el oficial de policía, ¿no? Claro. Y él vivía en mi casa. Se supone que nosotros estamos bien cuidados. Mi hija abogada, él policía. Entonces teníamos como una protección así bien fuerte. Claro. Yo le veía como una institución que hay que creerle, que mínimamente hay que respaldarle incluso como ciudadanos. Pero ahora, después de lo sucedido con mi hija y de ver cómo es la institución por dentro, a mí lo que me da es lástima que alguien que en realidad se forma para cuidarnos, en todo caso se está deformando para tratar de cubrir todas las cosas malas que hay dentro. Pero ya había indicios de eso, Eli. O sea, ya había indicios, ya se siente, en ciertos policías habían matado a otras mujeres, compañeras, amigas, novias, habían asesinado también ya. Se conoce de casos de policías que usando su propia arma, la que le da el Estado para proteger a la sociedad, asesinan a su pareja. Lo que pasa es que cuando las cosas no pasan dentro de tu espacio o lo vives en carne propia, tú no la asimilas, le escuchas como una crónica roja. O cuando venía el yerno y decía, señor Elizabeth, la gente nos agrede, la gente es esto. Entonces yo confiaba en que él, sí, esa es la formación, ¿no? Qué pena, pero cuídese por favor. Pero cuando ya te toca a ti vivir lo invivible, porque esto no es vivir, te das cuenta que es una podredumbre. Eli, para cerrar entonces en esta última parte, quisiera preguntarte, todo lo que ha significado tu lucha, obviamente ha sido un aporte muy importante para la lucha de las mujeres, del feminismo en general. Evidentemente, con el dolor que esto implica, ha sido un aporte muy, pero muy importante, porque la marcha que ocurrió los días posteriores exigiendo ver dónde estaba María Belén, obviamente es un aporte. ¿Cuánto has contribuido? ¿Eres consciente de la contribución tuya a la lucha de las mujeres, a la lucha del feminismo? Yo creo que se abrieron muchas puertas. Es más, ahora las mujeres me ven como, yo no sé si una imagen, un ícono, pero pasa algo y yo recibo llamadas. ¿Qué puedo hacer? Me están violentando. O de algunos casos que en estos días también se han escuchado. Ajá. Me estoy uniendo con todas esas mujeres para tratar de sacar adelante esa política pública que no existe, o que si existe, está bien guardada en los escritorios de cada... Porque hay una ley a favor de las mujeres. Por supuesto, y es una ley maravillosa, que podemos utilizarla. Es una ley donde hay protocolos, pero que los protocolos las mismas instituciones no conocen. O sea, nos han dado a nosotros un tontómetro, porque así es como nos tratan a las víctimas de femicidio. Creen que nos hacen favores, creen que nos hacen o nos dan caridades, cuando son derechos, Orlando, son derechos que necesitamos ser acompañadas. Cuando estamos en un dolor como víctimas, como madres afectadas, tú sabes lo que es sentir, no, nadie va a saber.
lo que es ver que a tu hija la desentierran? Eso no puede nadie, ni siquiera nadie se imagina. Pero claro, las instituciones están ahí. Sí, vamos a aplicar el protocolo. ¿Cuál protocolo? Tienen que ser sensibles y aplicar la norma con sensibilidad, con gobernabilidad, con las instituciones que nos acompañan. Y eso no existe, Orlando. ¿No te acompañaron en nada entonces? En nada. ¿Y esas reuniones que tuviste en Carondelet con la Secretaría de la Mujer, de qué sirvieron entonces? No. Nunca me reuní con la Secretaría de la Mujer. Me reuní con la señora Flores, sí. Ya. Cuando me dijo. Paola Flores. Sí, con la señora, sí. En ese tiempo secretaria. Ajá. Y me dijo, señora Elizabeth, pero tranquilícese, no diga nada. O sea, lo que les da temor, lo que les da miedo y lo que les da es como, es la opinión pública. Ajá. Que cuidado le toquen la institucionalidad porque eso se puede transformar en mal. Cuando si observan, mejoro. Pero no, ¿qué pasó? Las instituciones no apoyaron, en lo absoluto. Y mira, Orlando, ¿qué pasó con el fiscal? Cuando, sí, el primer fiscal, que yo le suplicaba, yo le pedía y le decía, él está mintiendo. Cójale preso, haga algo. No tenemos indicios. Desde ahí, Orlando, desde ahí las instituciones fueron sordas, ciegas y mudas. ¿Y cómo procesas y cómo vives al mismo tiempo este ataque que has recibido de incluso personas que se dicen, algunas incluso feministas, que creen que lo que estás haciendo es favorecerle al correísmo, es atacarle al presidente? ¿Cómo vives eso? ¿Cómo se procesa eso cuando no se entiende el dolor que hay ahí? Es decir, incluso hay una madre de un policía que también está procesado, que te ataca, que va a las manifestaciones y te ataca y te dice qué hace ella con carro, qué hace con protección, etcétera. Lo que pasa es que yo vuelvo a decir, el conocimiento es poder. Lastimosamente la ignorancia, no conocen los procesos y nadie está obligado a conocerlos tampoco, ¿no? Sin embargo, el hecho de que le maten a tu hija, tú protestas y tú exiges. Y ahí las instituciones se vuelven sordas. Tú exiges y tú denuncias. En el momento que denuncias, eres malo, me quieres plata o aparte de eso, ella está buscando una política. Yo no me he cambiado de trabajo, Orlando. Tengo el mismo trabajo que tenía antes de que mi hija fallezca. Gano lo mismo que ganaba antes. Claro está, con la diferencia que ahora tengo que buscar para pancartas, saco de mi presupuesto bolsillo, para pancartas, saco de mi bolsillo para estar ahí gritando. Y todas esas cosas y abogados y todo lo que implica todo esto, claro. Todo. Afortunadamente los abogados son compañeros de mi hija. Yeah. Que en algún momento tendré que pagarles, pero en algún momento. No les he pagado todavía hasta este momento. Sin embargo, todos estos procesos mujeres tienen la fortaleza de dañar la imagen de María Belén, que ya está fallecida, que ya la mataron y quieren volverla a matar. Y de Elizabeth, porque Elizabeth lo único que quiere es verdad, justicia y reparación. Porque en realidad lo que quiere es enterrar el caso. Por supuesto. Olvidarlo. Pero yo no voy a dejar. Jamás lo voy a dejar. ¿Hasta dónde va a seguir tu lucha? Te digo esto por dos razones. La una, el juicio no ha terminado, es decir, tiene que haber una sentencia. Y si hay una sentencia, ¿qué va a pasar entonces con todo eso? No es así tan fácil. La sentencia llegará y lo que pudieron vincular es a Camacho, tienen que sentenciarlos porque sería la primera vez, Orlando, la primera vez que por omisión un oficial de policía está vinculado. No le dio la gana de auxiliar a María Belén, estando en la habitación contigua. No quiso, no le dio la gana. Entonces tiene que ser sentenciado. ¿Sabes cuál es el problema de todo esto? Es que él es el hijo del coronel Camacho. De un alto oficial de la policía. Que estuvo involucrado en el desfalco del ISPOL. En el ISPOL. Entonces yo no puedo luchar con esos poderes y son poderes económicos. Pero ¿sabes qué? Voy a luchar hasta donde me llegue. Iré a organismos internacionales. Hasta cuando Elizabeth Otavalo cierre sus ojos, tendrá la voz de María Belén Bernal. Soy su madre y yo la represento. ¿Y qué sientes cuando se da una sentencia a Germán Cáceres? ¿Qué le dirías si le volverías a ver entonces ya sentenciado?
¿Quieres que te sea infidente? Le encontré a su madre. Yo justo estábamos en un centro comercial y encontré a su madre, a la mamá de Germán Cáceres. ¿Ya? Y le dije, señora Anabel, su hijo mató a mi hija. Porque ella decía que no, que él nunca le había hecho nada. Pero él ya confesó eso. Ya confesó. ¿Y sabes qué me contestó? Qué indignante. Y es una madre que parió a ese hijo. Me dijo, este no es el lugar ni tampoco el momento. ¿Sabes cómo me dolió eso? Ni el lugar ni el momento. Yo he pedido que guarden, que cuiden la vida de ese señor, porque quiero que llegue a juicio. Pero después de lo que llegue a juicio, no me interesa el tipo. Él tiene que pagar toda su vida. ¿Tú sabes el daño que le hizo a Isaac? Mi hijo en su vida se va a olvidar de lo que Germán Cáceres le hizo. Porque además del día que ya la había asesinado, fue a la casa, llevó al niño a la escuela, lo atendió como que no hubiese pasado nada. Como que, o sea, ¿te das cuenta en qué peligro estaba mi niño? ¿Tú crees que corría riesgo Isaac también ahí? Para que haya hecho lo que hizo es un psicópata. Yeah. Que todo lo pensaba. Yo creo que él todavía tenía algún sentimiento por mi hijo, por mi nieto, por Isaac, y por eso no le hizo daño. No le hizo daño. De lo contrario, él fue a las 3 de la mañana a la casa, y le dijo, le despertó a Isaac y le dijo, Isaac, pásese a la cama de mamá. Mamá todavía no llega, pero ya mismo vendrá. Y estando así como están las cosas, ¿qué esperas del país con respecto a la violencia contra la mujer? ¿Qué esperas que pase en la sociedad? ¿Qué esperas que ocurra en las instituciones públicas? ¿Hasta dónde también desde la institucionalidad se pueden mejorar las cosas dentro de los hogares? Es que ya no hay que esperar. Hemos esperado mucho. Ya es momento de cambiar. Ya los cambios tienen que darse y los cambios tienen que ser radicales. En las organizaciones, en las instituciones ya tienen que cambiar. Ahí están los documentos, tenemos documentos maravillosos, tenemos estatutos perfectos. En cada una de las instituciones tenemos hasta una dirección de derechos humanos. Así es. En todas las instituciones. Ya no necesitamos cambiar ni hacer, ni escribir siquiera. Tenemos que ya solamente utilizar lo que tenemos y hacer el cambio ya. Es decir, autoridades, pero que tengan conocimiento de lo que es gobernabilidad, política pública, derechos y basta de violencia. Desde ahí, desde la familia, con presupuestos propios. ¿Y qué esperas de nosotros los hombres? ¿Qué necesitamos hacer los hombres? ¿Qué debemos hacer los hombres? ¿Hasta dónde los hombres tenemos que trabajar más en esto? ¿Cuál sería el mensaje para los hombres, para nosotros los hombres que estructuralmente, socialmente, culturalmente, como quieran, hemos sido también de enorme responsabilidad en estos temas? Los hombres son parte de la sociedad, somos mujeres y hombres, somos esas parejas que caminamos para seguir evolucionando en este mundo. Sin embargo, necesitamos que seamos más coherentes, no violencias, que si nosotros vemos que en un proceso de cambio podemos integrarnos, hombres y mujeres, no hablo solamente de mujeres ni solamente de hombres, hombres y mujeres de la mano y formar este cambio, lo hagamos sin necesidad de que sea presionado. Es fácil decir un discurso, si te maltratan, suéltale y ándate, es tu responsabilidad. Pero también es responsabilidad de todos, de forma integral, esa responsabilidad de sociedad, donde caminamos juntos, caminamos para ese cambio absoluto. Pero Elizabeth, una de las cosas que siempre me ponen a discutir y a veces ya no sé ni cómo responder también es cuando se producen esas conversaciones familiares, una de las cosas que siempre sale a relucir es las madres son las principales reproductoras del machismo, porque son ellas las que enseñan a los hijos machos, varones, a ser los violentadores de sus futuras parejas. ¿Cómo procesar esto y cómo tratar este tema dentro de las familias? Porque podemos hablar de la institucionalidad, está bien. Pero este lugar común que siempre surge es las madres son las reproductoras del machismo. ¿Cómo lo afrontamos? Considero que nosotros ya también tenemos que cambiar y tenemos que desde la familia, que es el núcleo de la sociedad, capacitarnos y entender que el hombre y la mujer tienen exactamente los mismos derechos. Sin embargo, nosotros las mujeres, la única diferencia es que parimos.
Y al parir, nosotros tenemos ese regazo y protegemos. Y protegemos al hombre y protegemos a la mujer. Pero la sociedad y el Estado está obligado a que esa sociedad, a que esa familia, a que ese núcleo cambie. Y para cambiar necesitamos... ¿Pero el Estado le va a cambiar a la familia o cómo hacemos? Porque si esperamos por el Estado, tú mismo acabas de decir que es casi que imposible esperar eso. Pero necesitamos el apoyo. ¿Cómo yo cambio? ¿Cómo yo le explico? ¿Cómo yo llego a las comunidades? ¿Cómo llego al territorio a decir todos somos iguales? ¿Cómo? Cuando ni siquiera tenemos un trabajo y nosotros es lo que luchamos día a día es por dar primero que comer, cómo solventar a los hijos. Pero y de ahí después, ¿qué pasa con la violencia? Eso es responsabilidad del Estado y eso es capacitar de forma integral y llegar a esa familia y decir hasta aquí, nosotros esto tenemos que trabajar. Y para eso vas a crear una fundación llamada María Belén Bernal. ¿Esa fundación cumpliría ese rol también? Yo espero que sí. María Belén Bernal será una fundación no solamente con apoyo jurídico, para dar apoyo jurídico, sino también para dar apoyo social, para capacitar, para entender desde otra perspectiva lo que es la igualdad y el amor. Porque hay muchas fundaciones. Yo ¿Cuál sé. sería la diferencia de esta fundación con respecto a las otras? Te digo esto incluso desde una manera crítica, porque conozco de organizaciones no gubernamentales, feministas, que se han pasado muchos años haciendo cosas como estas y al final terminan burocratizadas también. Terminan buscando fondos, buscando apoyos, recursos, y después se convierten en las que se consumen esos apoyos, esos recursos. No, definitivamente yo pienso que yo te dije hace un momento que el universo me estaba preparando para algo. Conozco mucho de lo que es la administración pública, pero también conozco mucho de qué son las organizaciones. Y lo que yo quiero es, la gente necesita apoyo, pero no necesita solamente un apoyo gratuito, sino un apoyo de corazón, un apoyo donde transformemos a esas familias, donde tratemos de mediar antes de pelear. A eso quiero llegar, o sea, el tratar de ser parte de la sociedad con criterios jurídicos y con amor propio. Para ir cerrando entonces, ¿qué te imaginabas hacer en esta época de tu vida si no hubiese ocurrido esto? ¿Cuáles eran tus propósitos de vida? ¿Crecer? ¿Enamorarte más? ¿Cuál era tu espacio de vida? Sabes que, de hecho, hace un año yo me fui a Estados Unidos, ¿no? Y en algunos años yo fui migrante, te comento. Así es, ajá. Ya te comento que fui migrante y en Estados Unidos dicen, ahí trabajé unos 4 años. Entonces en ese proceso me conocieron gente árabe. Y esta gente árabe creyó mucho en mí y yo administraba esos negocios. Entonces me fui y ¿cuál era mi perspectiva? Yo tengo mi madre que tiene cáncer y sé que en algún momento se va. Y yo decía, mi madre con cáncer, si ella parte, ya no quiero. Tengo mi hija realizada, felizmente realizada. Mi hijo también. Y mi nieto que queda con su madre. Quería irme a viajar, a tratar de conocer el mundo, a tratar de ver desde otra perspectiva la vida. Y mira, ahora ya no. Ahora me quiero quedar aquí y quiero luchar por todos. ¿Pero qué va a pasar después de eso? ¿Seguir luchando toda la vida? Yo creo que sí, esto no va a terminar, Orlando. Como es mi país y las cosas que pasan en mi país, lo único que resta es luchar y ser una piedra en el zapato, como me han dicho. Pero hacer política significaría eso también. No necesariamente. No, digo política hay que hacerla. Otra cosa es ser candidata. No. Es otra cosa. Eso es política también. Ajá. Pero como una política pública. Esa es la gran diferencia, una política pública. No tengo camiseta, no me interesa la camiseta, tengo conocimiento. Y si es que es necesario apoyar a alguien que tenga el mismo camino, yo lo haré. ¿Y encuentras a alguien ahora sí? Bueno, todavía no sé. No. Gracias, Elizabeth. De verdad es muy grato conversar, pero también muy doloroso porque remueves muchas cosas, incluso personales que están ahí, que ser madre, perder una madre, tener hijos, tener hijas, es muy importante. Te agradezco y además te digo, eres un gran ejemplo, de verdad. Te agradezco a ti, Orlando, y toda la gente que nos ve, pues aquí estoy. María Belén, yo tendré la voz de María Belén y gritaré por siempre hasta cuando mis ojos cierren. Claro, gracias, sí. Orlando. Gracias, Elizabeth. Y sí les digo de todo corazón que para mí ha sido muy importante compartir todos estos meses con Elizabeth, porque aparte del ejemplo de lucha que nos da, también ha removido muchas cosas y nos compromete mucho más en ciertos principios, en ciertas causas, pero sobre todo en esto, en el alma que llevamos todos de ser hijos de una madre. Chao.